Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo programa especial. Ya sabéis, estamos haciendo un maratón de 3 episodios para cerrar este año 2021, los días 27, 28, al que corresponde este podcast que van a escuchar hoy, día 28, aunque a lo mejor lo subo algo tarde. Lo anunciaré por Twitter, si no nos seguís, ya sabéis, @lacadenabloques en Twitter para enteraros de estas cosillas. Y mañana 29 concluiremos con el último podcast de este 2021. El podcast de ayer, día 27, sobre la historia del dinero, basándonos también en uno de los capítulos del libro que estoy a punto de publicar, más noticias por Twitter, ya lo saben, parece que estoy haciendo un intensivo de spam, pero es importante seguirme por Twitter porque así estáis todos al tanto de las novedades del podcast y de otro mucho contenido que no da para podcast, pero que tenéis por ahí que también resulta igualmente interesante. En fin, vamos a lo que nos atañe, vamos a lo que importa hoy. Y es que hoy vamos a hablar de CoinJoin, como ya habréis visto en el título del podcast. Pero, claro, para empezar con CoinJoin tendremos que saber qué es CoinJoin. CoinJoin básicamente es un protocolo de mezcla de monedas descentralizado y seguro para Bitcoin y otro tipo de criptomonedas compatibles, pero nos vamos a centrar en Bitcoin, que permite básicamente mejorar los niveles de privacidad y sobre todo de anonimato, esto es importante, ahora hablaremos de ello, protegiendo las identidades de los mismos, ¿no? De estos usuarios, y protegiéndolas ¿de qué? Claro, protegiéndolas de las herramientas de análisis on-chain y de Big Data que hay y que existen, ¿no? Porque existen estas alternativas y ahora veremos de qué trata todo esto. Básicamente el protocolo de CoinJoin es un protocolo que se implementó para todo esto, se implementó para mejorar la privacidad y el anonimato de los usuarios en Bitcoin, y el método, básicamente en resumen, consiste en poder unir, ¿no? Unificamos en un mismo conjunto un montón de transacciones que realizan un montón de usuarios distintos del sistema. Y una vez unificadas todas esas transacciones, ningún usuario va a poder determinar de dónde provienen los fondos, ya que no se podrán ver ni asociar las entradas y las salidas de dichas transacciones. Así, ni siquiera el receptor de una transacción podrá decir de dónde ha recibido los fondos transferidos. Esto es algo interesante, como veis, algo que rompe con los esquemas básicos, digamos. No es igual que utilizar Bitcoin en su estado más base, digamos. Y la implementación de este método es particularmente útil para evitar el seguimiento de los fondos, ya sea fondos que recibes tú o pagos que realizas tú en el sistema de Bitcoin, sobre todo si cuidamos o si queremos cuidar nuestra privacidad. Ya sabemos que la privacidad y la soberanía, así como el anonimato, son 3 cosas muy muy importantes a tener en cuenta cada vez más. Y esto en Bitcoin también hemos de cuidarlo, ¿no? De tenerlo en cuenta, ya que Bitcoin, si bien es privado, sabemos que no es anónimo. Es decir, sabemos que evidentemente, lo que tiene Bitcoin, ¿no? Que al final toda la información es transparente, todo el mundo puede ver las cuentas, qué cantidad de Bitcoin hay en qué cuenta transfiere dinero a qué otra cuenta, cuánto recibes o cuánto mandas, y cuándo lo has hecho, en qué cantidades, etcétera. Puedes ver absolutamente todo. Claro, en principio nadie sabe de quién es esa billetera, ¿no? Esa cuenta que estás consultando, pero como el uso de exchanges está tan extendido, exchanges centralizados me refiero, yo que sé, véase Coinbase, véase Binance, etcétera, 1000 métodos de estos, al final es posible, digámoslo así, rastrear transacciones de Bitcoin hasta el punto de dar con tu identidad, básicamente. Así que habríamos perdido también esa privacidad que nos ofrece de base Bitcoin. Con lo cual, aunque esto no es una tarea sencilla, sí que existe en el análisis de transacciones perfiles digitales que permiten construcciones de seguimiento de transacciones por distintas billeteras para ver receptores y emisores, y que por difícil que parezca esto, cada vez es más fácil hacerlo, hay mejores herramientas, y teniendo en cuenta que las transacciones de Bitcoin no desaparecen nunca, es decir, no ni van a desaparecer, ni están desapareciendo, ni lo han hecho nunca, con lo cual digamos que dejamos un rastro permanente e imborrable de lo que hacemos. Entonces, si una cuenta por algo que hemos hecho en el pasado, pongamos hace 2 años,
alguien llega a la conclusión de que esa cuenta es nuestra, o por lo menos ha sido nuestra en el pasado, pues eso es algo que no se puede borrar, es algo que ahí queda, y entonces si quisiésemos mantener privacidad absoluta, a lo mejor tendríamos que vernos obligados a cambiar de cuenta, crear una nueva billetera, y muchas veces eso es incómodo. Con lo cual, por eso se diseñó CoinJoin, por esa razón, para el aumento de la privacidad y del anonimato, se diseñó CoinJoin. Y sabiendo ahora por qué se concibió, qué es lo que soluciona, vamos a ver un poco el origen de CoinJoin, qué nos ofrece y las capacidades y limitaciones, obviamente, porque esto no es un sistema perfecto, que tiene. El origen de CoinJoin fue un concepto que se introdujo allá por 2013, en agosto de 2013, en el foro de Bitcoin Talk. Os sonará, alguna vez os he recomendado que entréis por ahí a leer artículos viejos, la mayoría de 2010, 11, 12, 13, 15, hay artículos muy interesantes, donde explicaba un desarrollador, Gregory Maxwell, el detalle, el desarrollo del funcionamiento de esta idea, básicamente, resaltando además que esta no implicaba una modificación del protocolo de Bitcoin, es decir, que no hacía falta actualizar el protocolo de Bitcoin para implementar esto, sino que era una solución de otro tipo. La necesidad de este tipo de soluciones partía de eso, ¿no? De la búsqueda de privacidad que hemos hablado, y es que realmente, claro, se dieron cuenta de que Bitcoin no es una criptomoneda que realmente sea anónima, sino que es, digamos, pseudo-anónima, ¿no? Es pseudo-privada, pseudo-anónima, y eso significa que, bueno, que las transacciones son trazables de manera completamente transparente en la blockchain, lo cual no quiere decir que eso sea algo malo, simplemente que tiene esa característica, y que si queremos evitar eso o que eso no perjudique a nuestro anonimato, teníamos que tener una alternativa o un sistema que permitiese realizar eso. Pero claro, no solo eso, sino que es posible también crear un perfil completo de las direcciones que usamos. Es decir, se pueden crear perfiles perfiles que incluyen todas las direcciones en las que recibes y envías, especificando en qué momentos en cada una de ellas, los intercambios que ha habido entre ellas, etcétera, ¿no? Como la red, digamos establecer como la red de distintas billeteras que tienes y con las que operas, ¿no? Porque digamos, bueno, pues a lo mejor si opero solo con una es muy fácil pillarme, pero si opero con 3 o 4 es más complicado. Sí, pero se pueden crear perfiles, con lo cual, evidentemente no hay nombre en la transacción, pero es muy fácilmente, ya me entendéis, no es algo sencillo, pero se puede hacer, y es crear estos perfiles que indican con alta probabilidad que probablemente seas o has sido al menos en algún momento, y ya sabemos que es raro que que cambiemos de dueño la dirección porque eso implica que está comprometida y que hay más de una persona conociéndola, con lo cual es muy probable que siga siendo tuya. Entonces, estos retos, el reto de la privacidad de Bitcoin, era muy jugoso, ¿no? Para analistas de datos, para hackers, etcétera. Con lo cual, estos grupos crearon herramientas especializadas en el estudio de estos datos, relacionarlos con actividades en línea, como os he dicho, pagos con una tarjeta de un banco en un exchange y esos fondos luego enviados a una dirección que esté fuera del exchange, etcétera. Pues todo eso se puede hacer un seguimiento. Y si no somos lo suficientemente cuidadosos, pues pueden dar incluso con llegar a afectar a la seguridad de nuestras identidades reales, ¿no? A nuestra seguridad, etcétera. Con lo cual, aunque esto puede sonar conspiranoico, a lo mejor sí que merece la pena tenerlo en cuenta e intentar que esa privacidad y ese anonimato sea lo mejor posible. Así es como varias empresas de análisis de blockchain logran dar con la identidad de muchos usuarios de cripto, en este caso de Bitcoin, ¿no? Y romper esa privacidad y ese pseudo anonimato que tiene Bitcoin, pues quedan prácticamente reducidos a nada. Con todo este panorama y la creación de CoinJoin o el planteamiento de CoinJoin en 2013, se conformó, se mostró como una solución, una respuesta satisfactoria, debido a que esta herramienta bien utilizada hace prácticamente imposible rastrear a los usuarios de Bitcoin. Es decir, la creación de CoinJoin se mostraba prácticamente técnicamente superior a los de los Mixer, ¿no? Los Mixer Coin, que ya hablaremos de ellos en otro momento, era otra opción que también se utilizaba por aquellos años, y la razón es que CoinJoin actuaba con un protocolo P2P, mientras que los Mixer eran la mayoría centralizados, con lo cual
Era muy común que en los mixer hubiese muchas estafas, etcétera, y no era fácil de utilizar tampoco. Con lo cual, claro, la gente dijo, pero ¿cómo funciona CoinJoin? Porque claro, está bien el planteamiento, vale que sea P2P, pero ¿cómo funciona? Básicamente, para llevar a cabo una transacción de CoinJoin es necesario que varios usuarios de la red establezcan por su propia voluntad, evidentemente ellos mismos, la decisión de que van a utilizar este método. Es decir, que todos ellos estén de acuerdo en unir las transacciones, ¿vale? Para realizar una única transacción agrupada y conjunta. Es decir, que tú solo, tú solo sí que podrías, pero necesitas más de una dirección. Es decir, necesitamos direcciones con fondo distintas, ¿vale? Para que se puedan juntar. Evidentemente, una dirección no se puede juntar consigo misma, sería solo ella. Entonces necesitamos otras direcciones, que evidentemente nos va a interesar que sean de otra gente, obviamente, para poder hacer este tipo de transacciones. Esto, obviamente, no quiere decir que al agrupar todas las transacciones en una sola se esté cediendo el control sobre las transacciones a una parte en específico, sino que se trata de todo lo contrario. Las transacciones de CoinJoin de Bitcoin, las firmas de cada transacción siguen siendo independientes entre sí, y esto sin importar la cantidad de transacciones que se agrupen dentro de una transacción CoinJoin, con lo cual cada usuario va a tener siempre el control particular sobre sus entradas y salidas y firmará una operación solo si está de acuerdo con esa operación y si la operación es correcta, con lo cual mantiene control absoluto sobre la misma. Y hasta que todos los usuarios participantes dentro de esa transacción CoinJoin firmen, la transacción no va a ser efectuada. Con lo cual, una vez todos esos usuarios firmen cada transacción particular, estas se agrupan en una misma transacción CoinJoin, la cual es procesada y validada por los mineros como cualquier otra, e incluida dentro de la blockchain, donde se verá reflejada como una transacción única y conjunta que no muestra claramente de dónde provienen los fondos o a dónde se envían. Y así es como evitamos este seguimiento, ¿no? Dificultamos este seguimiento, digámoslo así. Sin embargo, evidentemente, el truco que CoinJoin hace muestra todo su poder en la blockchain. Es decir, por ejemplo, si tuviésemos, dos usuarios, ¿no? María y Juan, por ejemplo, las transacciones de María y Juan evidentemente mostrarían un claro patrón de envío de monedas. Es decir, aunque estén combinándolas entre ellos, es decir, supongamos que, María quiere enviar algo, ¿no? Quiere enviar Bitcoin, claro, estamos hablando de este caso. Hablar Bitcoin de una dirección A a una B y Juan quiere transferirlo de la C a la D. Y claro, no paran de mezclarlo entre ellos, ¿no? Mezclan de la A a la B y de la C a la D. Entonces, claro, evidentemente la transacción tiene dos entradas, que son la A y la C, y dos salidas, que son la B y la D, con lo cual evidentemente es muy fácil, hay muy pocas combinaciones posibles y es relativamente fácil ver qué está pasando ahí, obviamente. Si la operación requiere de el reintegro de un cambio, es decir, si la transacción de CoinJoin también creara esta transacción y la enviara a una dirección de cambio bajo el control de aquella persona a quien pertenecen esas monedas, la operación de CoinJoin solo se llevaría a cabo cuando María y una tercera persona, en este caso, Pedro, firmasen sus respectivas transacciones. Es decir, que todo este truco, al final las transacciones de María y Juan, si están todo el rato correlacionadas, con muy pocas variantes, ¿no? con muy pocas entradas y salidas, tendrían poca variación desde la dirección de entrada de la dirección de emisora, digamos, a la dirección de destino. Entonces, habría como muy pocas entradas, muy pocas salidas entonces sería como más fácil determinar qué destinatario recibió la salida, incluso qué receptor de la transacción no podría determinar en qué dirección provienen los fondos recibidos, porque, ya sabéis que las UTXO, las UTXO, ya sabéis, las UTXO, es que es un poco complicado de pronunciar, no están relacionadas directamente con una dirección en sí, sino con una transacción de múltiples entradas, todas ellas independientes entre ellas, con lo cual CoinJoin utiliza este esquema, ¿no? de UTXO, de monedas no gastadas de Bitcoin, para generar con ellas un esquema masivo
de entradas para una misma transacción y por supuesto estas UCHOs provienen de saldo disponible para cada una de las personas que participan en el esquema de la CoinJoin, por lo que mientras más personas participen, mayor será el nivel de anonimato alcanzado. Al final, cuanta más gente participe de estas transacciones de CoinJoin, más entradas tenemos, más salidas tenemos y más UCHOs generadas vamos a tener disponibles y más anonimato vamos a conseguir. Va a ser más complicado que alguien luego pueda determinar de dónde ha venido el dinero y a dónde ha ido. ¿Por qué es importante que CoinJoin exista? Pues al final Bitcoin, que es un sistema descentralizado y autónomo, que ofrece pues este grado de privacidad en las transacciones que ya conocemos, ya que en lugar de solicitar datos personales como los sistemas tradicionales, emplea únicamente las direcciones, que funcionan como una especie de cuenta bancaria, ya lo conocemos. Bitcoin también es este sistema transparente y auditable, es decir, que es un explorador. En un explorador blockchain se puede observar libremente cualquier transacción realizada desde que se creó en 2009 hasta ahora mismo, ¿no? Si creásemos una transacción ahora, justo ahora, pues podríamos ver desde esa hasta la primera transacción de Bitcoin de la historia. Y aunque no se revelen datos personales, ya hemos visto cómo se podrían obtener todos ellos. Con lo cual, CoinJoin era importante. Ahora bien, ¿qué implementaciones tiene CoinJoin? Es decir, ¿cómo hago yo una transacción CoinJoin? Bueno, pues como mencionamos al principio, CoinJoin se implementó en un inicio en la blockchain de Bitcoin con la finalidad de mejorar esta privacidad y anonimato, pero no obstante, para la fecha existían varias implementaciones de este método, siendo las más comunes y las más utilizadas las que encontramos en Wasabi Wallet, Samurai Wallet y Join Market. Que bueno, básicamente Samurai Wallet está orientada hacia la protección y garantía de la privacidad de los usuarios, por lo que implementa este método de CoinJoin a través de la interfaz de Whirlpool para mezclar y unificar entradas y salidas de transacciones de un mismo usuario para hacerlas parecer que provienen de una transacción CoinJoin. Esta wallet básicamente la tenéis disponible en Android, ¿vale? O para ordenador, creo que también está. Y ya hablaremos sobre Samurai Wallet y Whirlpool, porque son temas interesantes de los que hablar. Y por otra parte tenemos a Wasabi Wallet, que emplea un servicio, el servicio de Chaumian CoinJoin y el protocolo de red Tor. Tor lo conoceréis, para mezclar estas transacciones y garantizar la máxima privacidad a los usuarios de Wasabi Wallet. Haciendo básicamente que sean prácticamente irrastreables, así como que las IP públicas que se utilicen tampoco lo sean, etc. Y luego tenemos la implementación del software de Join Market, que básicamente de igual forma pues mejora lo mismo, permitiendo que los usuarios puedan comprar con tarifas muy bajas un lugar dentro de una transacción CoinJoin. Es decir, tú compras tu hueco dentro de una transacción CoinJoin, como si de un mercado se tratase, para participar de ese anonimato, de esas direcciones, de esas transacciones, que están colocando. Evidentemente, CoinJoin ya hemos visto que no garantiza un anonimato absoluto, es decir, no es un sistema perfecto. Esto debido a que todavía se pueden hacer análisis de datos, comportamiento en blockchain, etc. Incluso se podría llegar a interceptar datos de red. Pero bueno, mejora en un nivel nunca antes visto en Bitcoin, si no existiese este protocolo, el anonimato de la red y la privacidad de la misma. Y los costes de una transacción a tener, pues evidentemente es mucho más alto que el de una transacción común. Y eso se debe a que CoinJoin realiza lo que se llaman saltos de mezclas, que no son más que transacciones adicionales de monedas entre los participantes del CoinJoin. Y cada uno de estos saltos genera una nueva transacción que a su vez tiene otro fee de minería asociado, con lo cual, evidentemente, cuantos más saltos de minería, mayor será el anonimato alcanzado, pero mayor coste en fee, mayor coste de comisión tendrá la transacción de CoinJoin final, con lo cual más tendremos que pagar nosotros como participantes de esa CoinJoin. Con lo cual vamos a terminar el podcast de hoy teniendo en cuenta la lista de pros y contras de CoinJoin, ahora que ya conocemos cómo funciona, lo que es y qué es lo que hace. Y los pros son muy claros, es decir, mejora en gran medida la privacidad de nuestras operaciones, básicamente. Ayuda a evitar este etiquetado, ¿no? De monedas dentro de ambientes centralizados, es decir, una moneda que ya haya sido usada en ambientes delictivos puede lavarse
digamos, y volver a circular sin problemas, algo que es útil si la moneda ha vuelto a manos legales, y más si tenemos en cuenta que Bitcoin está limitada solo a 21 millones de monedas. Es decir, a lo mejor no te apetece tener Bitcoin que viene de una estafa de un exchange ruso, por ejemplo. Pues con esto se puede, digamos, lavar y que vuelva a ser dinero limpio, ¿no? O Bitcoin no sucio, digámoslo así. Y CoinJoin al final no necesita de cambios de protocolo para funcionar. Algo positivo es que mantiene la compatibilidad de Bitcoin con otros clientes sin causar problemas. Estos serían los pros. Y las contras es que, bueno, pues al final CoinJoin también puede hacer lo contrario, puede mezclar nuestros Bitcoin con otros Bitcoin provenientes de actividades ilícitas. Aquí ya es el juicio de valor de cada uno, de cuánta importancia le des a esto. Y que es posible que dependiendo de dónde lo hagas, porque evidentemente ya sabéis que hay muchos servicios que ofrecen CoinJoin, es posible que si unes tus sueldos, o sea, tus saldos manejados con CoinJoin junto a otros saldos manejados con tu identidad, en este punto es posible que al hacer un análisis de datos se pudiese llegar a revelar tu identidad, incluso si estás usando CoinJoin, pero bueno, en cualquier caso creo que lo estás, digamos, dificultando, pero bueno, es un aspecto también a tener en cuenta. No vaya a ser que al intentar dificultar acceder a tus datos lo vayas a facilitar. Creo que al final Bitcoin, bueno, que Bitcoin no sea completamente anónimo, ha causado distintas reacciones en la comunidad. Por un lado, muchos usuarios creen que Bitcoin debería ser anónimo en totalidad, así como muchos desarrolladores de Bitcoin, pero otros muchos pensamos o piensan que eso de privacidad, anonimato completo y absoluto al final no puede estar nunca garantizado en un mundo digital al 100%, y que incluso que sea trazable, que sea transparente, también tiene sus cosas buenas, con lo cual aquí ya entra a juicio de cada uno ver esta voluntariedad de tener opciones para poder valorar cuánta privacidad tienes, cuánto te ofrece la capa base y opcionalmente, en función de tus requerimientos, cuánto puedes tú aumentarlo voluntariamente utilizando sistemas como el de CoinJoin. Espero que hayáis aprendido, que os haya parecido interesante. Ya sabéis, mañana nos veremos con el último especial de estos 3 últimos podcasts de 2021, días 27, 28 y 29 de diciembre de 2021. Y ya aprovecharé en el de mañana para felicitaros, a daros por adelantado la felicitación de Año Nuevo, pero bueno, eso lo vamos a dejar para mañana. Espero, como digo, que hayáis aprendido algo, que os haya resultado interesante, y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.